Hola, muy buenas. Vamos a hacer un ejercicio sobre movimiento armónico simple. Nos dicen que un oscilador armónico, es decir, un cuerpo que vibra con movimiento armónico simple, pues tiene una frecuencia de 3 hercios y además nos dicen que en el instante inicial se encuentra en la posición 5.0 centímetros moviéndose a una velocidad de 54 centímetros por segundo. A partir de estos datos nos piden calcular la constante de fase, la amplitud del movimiento, la elongación y la velocidad en el instante t igual a 0.7 segundos y la velocidad máxima. Como siempre empezamos apuntando los datos de partida, que son la frecuencia, son 3 hercios, son la posición inicial, x sub 0 igual a 5,0 centímetros, y la velocidad inicial, v sub 0, igual a 54 centímetros por segundo a la menos 1. Fijaros, tenemos la posición inicial, tenemos la velocidad inicial, tenemos que hallar la fase y la amplitud del movimiento en el apartado A. Por tanto, a mí se me ocurre poner la ecuación de la posición respecto del tiempo y la ecuación de la velocidad respecto del tiempo del movimiento armónico simple. Tenemos que la ecuación que nos da la posición x respecto del tiempo será igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y bueno, si fijaros es en el instante inicial, entonces t es igual a 0 y si sustituyo t por 0, esto de aquí se me anula, ¿verdad? Por tanto, tendré que para la posición inicial la podré expresar como la amplitud por el seno de la fase inicial. Fijaros, aquí tengo la amplitud y la fase inicial, pero solamente tengo una ecuación con dos incógnitas, por tanto no puedo todavía, a partir de esta ecuación, no puedo hallar el apartado A. Vamos a ver si ponemos ahora la velocidad en función del tiempo, entonces esto se obtenía derivando la ecuación de la posición respecto del tiempo, y esto por tanto es igual a la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y bueno, por tanto, la velocidad inicial es cuando t vale 0, y fijaros que cuando t vale 0, esto se me anula. Y tendré, por tanto, que la velocidad inicial es igual a la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la fase inicial. Fijaros ahora que a partir de esta ecuación solamente no puedo hallar ni la amplitud ni la fase inicial porque es una ecuación con dos incógnitas. Y a partir de esta ecuación tampoco puedo hallar la amplitud y la fase inicial porque las desconozco, son dos incógnitas. Pero fijaros que si ahora yo junto esta ecuación y esta ecuación de aquí, pues tendría dos ecuaciones, ¿verdad? Con dos incógnitas y por tanto sí puedo hallar los datos que me están pidiendo, la amplitud y la fase inicial. Fijaros, por ejemplo, si yo ahora divido la posición inicial entre la velocidad inicial, pues tendré por una parte la amplitud por el seno de la fase inicial entre la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la fase inicial. Y ahora sí, fijaros, la amplitud se nos va y ya simplemente me queda una incógnita, el seno de la fase inicial. Bueno, esto será igual, la amplitud se me ha ido, entonces será 1 sobre la frecuencia angular. Fijaros, la frecuencia angular aparece en el denominador. Y bueno, seno entre coseno de un mismo ángulo es la tangente de ese ángulo. Entonces tendré que aquí es la tangente de la fase inicial. Vale, entonces lo único que tengo que hacer ahora es despejar la fase inicial. La frecuencia angular pasa multiplicando, entonces tendré que la tangente de la fase inicial
será igual a la posición inicial por la frecuencia angular entre la velocidad inicial. Y bueno, ahora ya, entonces, esta fase inicial será igual al arco tangente de esto de aquí. Posición inicial por la frecuencia angular, pero bueno, voy a expresar la frecuencia angular en función de la frecuencia porque es el dato que me están dando de partida. Fijaros que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces sustituyo aquí 2pi por la frecuencia y esto sobre la velocidad inicial. Y fijaros que ahora voy a expresar la fase inicial en función de los datos iniciales que me han dado en el enunciado del problema. Siempre tenemos que buscar eso, que cada dato nuevo que vayamos dando lo hagamos en función de los datos iniciales. ¿Vale? Bien, hacemos esto con la calculadora. Vale. Entonces, bueno, primero lo que tenemos que hacer es verificar que la calculadora esté en radianes, así que voy al modo de configuración pulsando Shift, Setup, y fijaros que me pone radianes, está en la opción número 4, así que pulso 4 y ya la tengo configurada en radianes. Ahora tengo que pulsar el arco tangente, para eso doy a Shift, tangente, y fijaros que se me pone tangente a la -1. Tangente a la -1 es lo mismo que arco tangente. Y ahora simplemente tengo que poner los datos. La posición inicial es 5 centímetros por... Fijaros que como la posición inicial y la velocidad inicial me lo dan en centímetros, bueno, la velocidad inicial en centímetros por segundo, pero la unidad de longitud es centímetro, coincide con la de la posición inicial, entonces no tengo que pasar esto a ninguna otra unidad, lo puedo dejar en centímetros. Entonces, por 2, 5 que en centímetros que vale la posición inicial, por 2, por pi, por la frecuencia que son 3 hercios. Sobre la velocidad inicial que son 54 centímetros por segundo. Bien, doy a igual y me da estos radianes. Entonces, aquí a mí no me gusta apuntar un número, dar los resultados con números con muchos decimales. Entonces lo que voy a hacer es dar una aproximación. Voy a dar, fijaros, vamos a quitar esto y vamos a dar una aproximación. Que son 1.05. 1,05 radianes. ¿Vale? ¿Y qué hago con este dato de aquí? Bien, pues tengo dos opciones. Una opción, la más lenta, es coger y apuntar a sucio que la fase inicial, en la hoja que me dan a sucio en el examen, por ejemplo, puedo apuntar que la fase inicial es 1,05049 8173. 8173. Bien, radianes. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues si tengo que volver a utilizar esta fase inicial para calcular alguna otra cosa que me pidan en el examen y yo en vez de utilizar esta de aquí, utilizo esta de aquí, pues estaré arrastrando muchos decimales erróneos, ¿no? Por decirlo de esta forma, ¿no? Por decirlo fácilmente. Entonces es mejor apuntar este dato a sucio, ¿vale? Y así si nos tenemos que utilizar este dato otra vez para calcular alguna otra cosa, pues utilizaremos el dato más preciso que es este de aquí. Otra opción, como decía, es irnos a la calculadora y guardar este resultado en memoria. Para eso pulsamos Shift, pulsamos en RCL
y pulsamos en la tecla donde pone, veis aquí que pone una A, no sé si lo veréis muy bien, pero aquí encima de esta tecla de aquí pone una A mayúscula en rojo. Entonces pulso y fijaros que se me pone ANS flecha A. Doy aquí a C, la reseteo y fijaros ahora, si yo doy a alfa, fijaros que alfa viene en rojo y la A en mayúscula me viene en rojo, ¿vale? Se me pone una A y doy a igual, fijaros que se me ha guardado justamente este valor de aquí en memoria. Entonces ya voy a poder utilizarlo fácilmente a través de la calculadora. Bueno, entonces bueno, como lo tengo apuntado en la calculadora no haría falta. Y otra cosa también que os quiero comentar acerca de los ángulos cuando los estamos expresando en radianes es que lo mejor sería intentar expresar este ángulo en función de pi. Fijaros, si yo digo que alfa es igual, perdón, a esta fase inicial es igual a un valor alfa por pi, tendré que este valor alfa es igual a la fase inicial sobre pi. Por tanto, si yo voy aquí a la calculadora y dividimos la fase inicial alfa a sobre pi, fijaros que esto me da 0.33438 y esto es aproximadamente igual a un tercio. Un tercio es 0,3333, así hasta el infinito, y esto tenemos 0,3343, es muy parecido a 1 entre 3. Por tanto, otra forma de expresar este ángulo de aquí, fijaros si ahora esto más o menos es igual, es aproximadamente igual a un tercio, entonces sustituyo alfa por un tercio y tendré que esta fase inicial la puedo expresar en función de pi del siguiente modo, como pi entre 3 radianes. Fijaros, si yo ahora voy aquí y hago pi sobre 3, fijaros que es bastante parecido a esto de aquí, ¿eh? Entonces sería otra forma de expresar este resultado. Siempre queda un poquito más mejor, ¿no? Más elegante expresándolo de esta forma. Entonces, bueno, lo voy a dejar así. Esto lo borro porque ya... A ver, perdón. Esto de aquí lo puedo borrar porque ya lo he guardado en memoria, el dato. Y ahora vamos a calcular la amplitud, que es el segundo dato que nos piden en este apartado A. Por tanto, fijaros que tengo que la amplitud la puedo sacar de esta ecuación de aquí, porque ya tengo la fase inicial, tengo la posición inicial, por tanto puedo hallar la amplitud. Por tanto, tengo que la amplitud será igual a la posición inicial sobre el seno de la fase inicial. Y fijaros que ahora voy a tener que utilizar el dato de la fase inicial. ¿Qué ocurriría si utilizo este dato? Pues que estaría utilizando una fase inicial aproximada y no la exacta, por decirlo de esta forma, ¿vale? Por tanto, lo que voy a hacer es ir a la calculadora y utilizar el dato que he guardado en memoria. Tendré que hacer la posición inicial, que son 5 centímetros, entre el seno, y ahora utilizo el dato que he guardado en memoria. Pulso la tecla alfa, pulso A, y me da este valor de aquí. Este es el valor para la amplitud, ¿vale? Pero ¿cuántos decimales pongo aquí? Bueno, pues fijaros que el dato de la amplitud me lo están dando con dos cifras significativas, 5,0. Por tanto voy a utilizar dos cifras significativas para dar esta amplitud. Entonces redondeando me quedaría como 5,8. Aquí 5,8 centímetros. Bien, entonces ya tengo este de aquí y este de aquí. Vale, ahora otra cosa,
por si acaso hago lo mismo que con la fase, por si acaso voy a tener que utilizar la amplitud, ¿vale? Y quiero utilizar un dato más preciso que este de aquí, pues guardo este dato en memoria. Así que voy Shift, RCL, y ahora en vez de pulsar A, pulso B, para mantener el dato de la fase también guardado. Ahora se va a guardar en B este dato de aquí. Doy a C, reseteo, y ya está, ya lo tengo en memoria. Fijaros, ahora si pulso alfa B, doy a igual, tengo el dato de la amplitud. Bueno, a minimizar y vamos ya con el apartado B. Y bueno, en el apartado B nos piden hallar la elongación y la velocidad en el instante t igual a 0.7 segundos. Bien, muy fácil, ¿no? Tenemos ya la ecuación de la posición respecto del tiempo. Tenemos la amplitud, la hemos guardado en la memoria. Tenemos la frecuencia angular, porque tenemos la frecuencia. Y tenemos la fase inicial, también la hemos guardado en memoria, ¿verdad? Por tanto, simplemente para hallar la elongación que tiene, o lo que es lo mismo, la posición en un instante determinado, pues simplemente utilizamos esta ecuación de aquí y sustituimos por los datos que ya hemos hallado. Por tanto, en t igual a 0.7 segundos, tenemos que x, pues simplemente vamos a la calculadora y sustituimos. Por un lado tenemos que utilizar el dato de la amplitud. Y la amplitud, fijaros, vamos a aquí, un momento. Fijaros que por un lado, la amplitud, lo voy a hacer aquí, la guardamos en la memoria. Podemos poner memoria en la memoria B, ¿vale? Fijaros que si yo hago alfa B, me da la amplitud, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos que la fase inicial la hemos guardado en la memoria A. Entonces fijaros qué fácil es ahora hallar esta posición inicial, porque simplemente tenemos que ir a la calculadora y utilizar esta ecuación de aquí. Entonces tenemos la amplitud, hacemos alfa B por el seno de la frecuencia angular, esos son 2 por pi por la frecuencia, que son 3 hercios, más la fase inicial. Y la fase inicial, fijaros, la tenemos guardado en A. Que hacemos alfa A. Y bueno, hallamos esto. Y, ay, perdón. Se me ha olvidado poner aquí el tiempo, ¿vale? Voy a volver a hacerlo. Sí, es que se me ha olvidado poner el instante. Multiplicar la frecuencia angular por el instante, ¿vale? Entonces tendremos alfa b, que es la amplitud, por el seno de la frecuencia angular 2 por pi por 3 por el instante, que son 0,7 segundos. Ahora sí. Más la fase inicial, que la tenemos guardado en A, en la posición A de la calculadora, de la memoria de la calculadora. Entonces damos a igual. Y ahora sí, fijaros, nos pone 5.728 tal. Bueno, pues ya simplemente cojo este dato y lo doy con las cifras significativas correspondientes. Aquí, bueno, estamos utilizando una amplitud con dos cifras significativas, por tanto voy a dar este dato de la elongación para este instante 0.7 segundos con dos cifras significativas. Entonces tengo 5.7, redondeando se me queda como 5.7. Son 5,7 centímetros. Y bueno, bajamos un poco del mismo modo para
t igual a 0.7 segundos, tenemos que la velocidad, y hacemos lo mismo, tenemos la ecuación de la velocidad en función del tiempo, y tenemos todo, tenemos la amplitud y la fase inicial. Por tanto, simplemente vamos a nuestra calculadora, borramos aquí, y bueno, tenemos que poner la amplitud, que la tenemos guardada en la posición B de la memoria de la calculadora. Esto por la frecuencia angular, aquí lo tenemos, entonces por 2, si pi por f, la frecuencia son 3 hercios, tenemos aquí, por 3, por el coseno de la frecuencia angular, 2 por pi, 2 si pi por la frecuencia, que son 3, esto por el instante de tiempo, 0.7, más la fase inicial, que la tenemos guardada en la posición A de la memoria de la calculadora. Damos a igual, y esto me da menos 11.71 tal y etcétera decimales. ¿Cuántas cifras significativas cojo? Bueno, pues la velocidad, fijaros, nos la están dando con 2 cifras significativas, así que cojo 2 cifras significativas aquí. Esto redondeando sería como menos 12. Entonces son menos 12 centímetros por segundo a la menos 1. Bien, entonces ya tenemos el apartado B y ya simplemente tenemos que hallar la velocidad máxima. Bueno, fijaros que la ecuación que nos da la velocidad respecto del tiempo la tenemos aquí. Es la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y fijaros, también tenemos que 1 siempre es mayor o igual que el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Bueno, por tanto, esto, el valor más grande que puede tener es justamente la amplitud por la frecuencia angular por el valor más grande que puede tener este, que es 1. Entonces será el valor de la velocidad máxima será igual a la amplitud por la frecuencia angular por 1, que es el valor más grande que puede tener este coseno de aquí. Entonces, bueno, esto por 1 se mantiene igual. Entonces este es el valor de la velocidad máxima. Entonces ya simplemente vamos a la calculadora, vamos aquí y utilizamos la amplitud, que es, la tenemos guardada en la posición B de la memoria de la calculadora, por la frecuencia angular, que serían 2 si pi, por la frecuencia, que son 3 hercios, si no me acuerdo mal. Sí, aquí lo tenemos, 3 hercios. Pues damos igual y ya lo tenemos. La velocidad máxima es de 108.62 y etcétera decimales. ¿Cuántas cifras significativas cojo aquí? Bueno, pues tengo que, para la amplitud, la estaba cogiendo con 2 cifras significativas, fijaros, tenemos aquí, pues mantengo, se supone que la amplitud la estamos dando con 2 cifras significativas, pues mantengo ese número de cifras significativas, 2. Entonces sería, redondeando, 110 centímetros. 10 centímetros por segundo a la menos 1. Bien, entonces ya tenemos todo este ejercicio.